El verdadero empresario no solamente ve para sí, busca que todos tengan espacios de crecimiento económico, personal, para que impacten y tengamos una comunidad más sólida. Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo Pepe Cruz y estamos en una entrevista en el Centro Empresarial de Chiapas. Y el día de hoy, la verdad que estoy muy encantado, muy emocionado porque en el previo estoy platicando con la persona que vamos a entrevistar y es una gran mujer que tiene una formación académica muy importante y sólida en el área de la administración de empresas. Se ha dedicado por más de 26 años a esa actividad y tiene un tema que la verdad es importante que le pongas atención porque seguramente aquí puede estar tu futuro y además tu bienestar. Así que recibimos con mucho cariño y aprecio a Margarita Graciano. Bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues Margarita, tú eres la CEO de una empresa, un clúster, ¿no?, de especialistas. En potenciar, ¿no?, el talento humano. Ese es el tema de la empresa, que se llama Graciano, precisamente. ¿Cómo se pronuncia bien? Graciano. Graciano, bueno, ahí está. No iba algunos detallitos, pero vamos a ir mejorando. ¿Cómo nace este proyecto que es maravilloso por lo que tú me platicabas en el previo? ¿Cómo tú, una mujer joven con una gran formación académica, dice, yo debo dedicarme a este proyecto? Mira, te quiero compartir que tiene que ver con dos ejes fundamentales. Desde niña me han gustado los negocios, era bien traviesa y sigo siéndolo, y entonces me subía a una bardita, brincaba y volvía a saltar. Y mi papá me dijo una vez, bájate de ahí porque te vas a hacer una alcancía. Tenía como 5 años y entonces me volteo y le digo, papi, ¿le vas a echar dinero? O sea, imagínate a los 5 años, te dices, te vas a abrir una alcancía y tú pides que si le vas a echar dinero. Jamás me volvió a decir mi papá eso. Segundo, desde que estaba estudiando me encantaba aprender y me encantaba estar, aunque no me pagaran, ir a las empresas. ¿Para qué? Para aprender. Y así que yo empecé a trabajar desde la preparatoria como un tipo de práctica profesional, sin que te lo exigiera la preparatoria y sin recibir una remuneración económica. Pero ¿qué crees? Súper maravilloso, porque la primera vez que entré a una agencia de motocicletas y entonces empecé a vender motos. O sea, no estaba contratada, pero vendía las motos y eso hizo que me diera mi comisión. Así que ahí empecé con esta parte. Después, cuando ya entro a la universidad, tengo la oportunidad de entrar más de lleno al ámbito de los negocios y en un grupo empresarial muy importante acá me dan la oportunidad de entrar como becario en el sentido nuevamente de aprendizajes, y ese aprendizaje pues me puso a ver a un lado diferente de la empresa, ¿no? Y te voy a comentar algo. Viene ahora el otro enfoque del porqué, el ámbito empresarial. Resulta que en la familia, mi familia viene de Jalisco y entonces en ese momento empiezo a ver otro ámbito, ¿no? Y resulta que tenían muchísimo dinero. Eran los dueños de casi el pueblo, ¿no? De Juanacatlán, Jalisco. Incluso hay una calle con el nombre de mi bisabuelo porque fue el primer presidente municipal. Pero fallece el bisabuelo, lo matan, o sea, lo asesinan, y se pierde toda la riqueza. Igual, tanto del lado materno como del lado paterno. Y entonces eso fue lo que a mí me llevó a pensar, oye, necesitamos empresas fuertes. ¿Para qué? Una, para el bienestar familiar. Y dos, porque las empresas generan empleos, generan fuentes de ingresos legales, pagan sus impuestos y generan beneficio para el país. Entonces, eso fue lo que a mí no, pues la verdad que es interesante esta reflexión que tú haces, porque es algo que acontece en muchos pueblos. No solo ahorita que tú estabas platicando del pueblo donde tú tuviste la oportunidad de tener tu familia, yo me estaba tratando de imaginar muchos pueblos
donde hemos observado precisamente cómo hay grandes empresas que crecen, se desarrollan bien, o grandes negocios que crecen, se desarrollan bien, pero cuando desaparece la figura paterna o la figura que trae el control del negocio, pues parece ser que viene una crisis que en muchos casos es imposible de soportar. Y por eso yo no sé si tengas datos, pero se ha observado que las empresas familiares pues generalmente no pasan de una generación a otra por ese tema que acabas de comentar. Fíjate que me encanta todo esto. Mira, si eres emprendedor, el 65% de los emprendimientos desaparecen al segundo año. El 25% logra sobrevivir, solamente el 1% crece. Entonces estamos hablando que de cada 10 empresas, una es la que crece y se desarrolla. ¿Por qué? Porque el señor efectivamente, el que tuvo la idea, ama, le siente pasión, se dedica de cuerpo entero a ello, se olvida de vivir, se olvida de su salud, fallece y entonces a los hijos y a todos los demás no les enseñaron a seguir, ¿vale? Pero ¿qué crees? No solamente eso, el gran reto es que tienes que tener la pasión, tienes que tener los sistemas, pero además tienes que tener tiempo para ti. ¿Cómo logras tú ayudar a que este fenómeno tan pesado, tan fuerte, tan aplastante? Porque el hecho que siembres 10 o que entren 10 emprendedores y solo uno va a sobrevivir, pues es un dato bastante violento, diría yo, ¿no? Y creo que a la luz de la época que nos toca vivir, creo que ya debería de por lo menos pasar a 2, 3, 4. ¿Cómo tú como empresa, como Graciano Cluster que se dedica a promover el potencial humano, logras o avanzas para que en vez de 10 sean 2, 3, 4? Te voy a comentar. Lo hago de 2 maneras, ¿vale? Sí. Bueno, de 3. De tres. La primera es cuando me contratan y entramos a un negocio para convertirlo en una empresa, ¿ok? Sí. La segunda es a través de la educación, para hacer y poner mi granito de arena. ¿Para qué? Para que los individuos reciban una educación de calidad. Y si recibes una educación de calidad, vas a transformar tu vida. Y el tercero es mi propósito de vida. Esté donde esté, tengo que ayudar a que despertar el talento y la gente sea feliz y además tenga dinero. Te pongo un ejemplo. Uno, este compromiso personal de brindar hospitalidad, ¿no? Entendida como esta recuperación emocional de inteligencia y de dinero. Un día llego a un hotel en México y yo traía un problema de plaquetas, entonces las tenía muy bajas y si me pasaba a traer pudiera desangrarme y no cerrar. Me siento en el restaurante y resulta que un joven muy amable pasa a traer los vasos y saltaron todos los vasos de cristal y cayeron a mi mesa y casi me cortan. Mi cara, la verdad yo creí que me había controlado, pero sí se vio que el joven se asustó todavía más que yo y le digo, no te preocupes, mira, el problema es que traigo un problema de plaquetas y si me hubiera cortado corro el riesgo de que no cicatrice y eso me pudiera generar un fallecimiento. Por eso es que viste que me asusté, entiendo que no lo hiciste a propósito, pero salí, regresé y cuando regreso tocan a la habitación y me lleva el joven una copa de vino con unas fresas con chocolate blanco y oscuro. Y yo, joven, yo no le pedí esto. Dice, no. Dice, la verdad es que me siento muy apenado y esto yo se lo estoy pagando de mi sueldo. Y entonces en ese le digo, ay, muchas gracias. Digo, ¿a qué te dedicas? No, pues nada más soy mesero y estudié hasta secundaria. Dice, ¿y qué hace usted? Le digo, fíjate que estaba estudiando el primer doctorado en administración. Le digo, mira, estoy estudiando el doctorado para formar empresas y esto. Me dice, yo nunca voy a poder tener una empresa. Y digo, ¿por qué no? Y dice, porque mire, nada más soy mesero. Digo, a ver, ¿dónde vives? Y me dijo una colonia. Digo, oye,
y ahí en tu colonia hacen fiestas, cada rato. Oye, ¿y cuando haces una fiesta, si te la pasas atendiendo, la disfrutas? No. ¿Y qué te parecería que aquí estás aprendiendo en una empresa con una marca española, con todo el procedimiento y cómo se debe atender? ¿Y qué te parece que en tus días de descanso o te organizas, vendieras los servicios de mesero, claro, a un precio menor, pero con la misma calidad? Ah, pues sí sería interesante, ok. Oiga, pero mi hermana cocina unos postres deliciosos. Ah, y mi mamá hace una comida riquísima. Oye, ¿qué tal si les vendes tu servicio de mesero, los postres y la comida? Ay, tengo 3 sobrinos. Invítalos, los capacitas, los formas y entonces empiezas a vender. Ahí es un negocio, ¿vale? Entonces, cuando regreso a los 3 meses, porque la verdad me gustaba mucho el servicio de ese hotel, me vuelvo a encontrar al joven y me dice, ya tengo mi negocio. Le digo, ah, sí, ¿qué cree? Se sumaron 5 sobrinos, está mi prima, está mi hermana, está mi mamá y está hasta la abuela cocinando. ¿Vemos? O sea, esta parte de ser empresario es un estilo de vida, es un compromiso. El empresario, el verdadero empresario no solamente ve para sí, busca que todos tengan espacios de crecimiento económico, personal, para que impacten y tengamos una comunidad más sólida. No, interesante ese punto de vista porque efectivamente yo creo que quizás por lo que marcó mucho el siglo pasado de cómo se hacían negocios y que muchos se sustentaban en pagar menos, ¿no? Esa era un poco la tendencia. Pues se llegó a tener hasta cierta visión, ¿no? De que el empresario era alguien hasta malvado, ¿no? O sea, por así decirlo, o malvada, porque no solamente hay empresarios, hay empresarias. Tu empresa se dedica a promover que los negocios se vuelvan empresas a través de un sistema y una serie de herramientas. ¿Cómo haces este procedimiento? La verdad es que a mí me encanta que desde que eres trabajador te empieces a plantear, oye, voy a amar a la empresa que me está dando experiencia, que me está dando aprendizaje y me voy a ir formando para que yo también después tenga un negocito, es decir, empiezo a vender productos, servicios. Perdón, como el caso del joven de la copa de vino. Como el caso de la copa del vino, o sea, él era un empleado, ¿vale? Cuando pasó a la parte del negocio es porque encontró un nicho, o sea, es decir, un lugar donde podía seguir haciendo lo que además le gustaba, pero ahora buscar otra fuente de ingresos. Claro. ¿Qué pasaría si el joven hubiera perdido su trabajo acá? Ya sabes, vino la pandemia, cerraron muchas operaciones, no viajábamos, hubo recorte de personal tremendo, pero él seguía apoyando, mesereando o vendiendo comida. Pasó a ser de empleado a autoempleado, ¿vale? Sí. Y entonces, cuando ese autoempleado continúa creciendo con personas y empieza a contratar a otras personas que se sumen a su proyecto, ya se vuelve un negocio. Cuando el negocio empieza y está creciendo o me da dinero, no, pasa lo siguiente, tengo que convertirla en una empresa, ponerle sistemas para que yo sepa específicamente qué es lo que quiero que me diferencie a mí del resto de las empresas que se dedican a lo mismo. A tener una estructura administrativa que no es más que cada persona tenga un puesto, una actividad, funciones, responsabilidades y objetivos claros de lo que esperamos de ellos. Pero ojo, yo también como dueño del negocio o dueño de la empresa tengo que conocer cuáles son las expectativas de mis trabajadores y hacer un equilibrio y un acuerdo. Oye, ¿crecemos juntos? ¿Te parece? Yo estoy arriesgando mi capital, pero aparte de eso, te voy a ayudar a ti a que me digas qué es lo que a ti te interesa, en qué quieres crecer. Y vamos juntos. Y entonces crecemos ambos y de esa manera
yo como empresario voy a tener libertad, porque ¿de qué me sirve ser un empresario si no puedo salir de la empresa? ¿Cómo intervienes ahí? ¿Cómo te localizan? ¿Cómo te buscan porque son varios especialistas en tu empresa, ¿no? Sí, mira, te comento que, ¿por qué hablamos de un clúster de especialistas? Mi mayor compromiso es que para que yo pueda brindarte un coaching integral, la que tiene que saber por lo menos lo general de lo que ocurre en el ámbito administrativo, en el ámbito jurídico laboral, en el ámbito financiero, en el comercial, en el de mercadotecnia, en el de desarrollo humano, desarrollo organizacional, soy yo. Entonces, uno de los compromisos es que yo siempre me vas a ver estudiando, siempre vamos a ver preparándome, actualizándome. Y ahorita un reto mayor es que llevo 3 años en el que me estoy yendo al extranjero, especialmente a vivir la cultura y aprender los negocios y aprender el desarrollo de las personas en el lugar, para tener una contextualización diferente. Pero lo mismo le pasa a los empresarios. El empresario no puede ser el todólogo, ¿estamos de acuerdo? Claro. Entonces, lo que yo hago es, conozco la generalidad, pero tengo alianzas estratégicas, expertos en jurídico laboral, tengo expertos en comercialización, tengo expertos en contabilidad fiscal, y entonces, dependiendo del tamaño de la empresa y de la estructura, o si estás de negocio, vamos dando los pasos. ¿Cómo me pueden contactar? Hablando del centro empresarial. ¿Aquí en el centro empresarial? Aquí al 961-12-13300. Ya te lo sabes, pero ahí van a aparecer en la pantalla. ¿No? Okay. Y también me pueden contactar a mi número celular, que es el 55-2201-7111, o al correo electrónico Maggie, que es MAGGIE, @graziano.net, es decir, GRAZZIANO.net. Esa es la manera como contactan, y tú lo primero que haces es un diagnóstico, me decías. Un diagnóstico. Y en ese diagnóstico, miren, hablamos de una filosofía empresarial que yo le denomino un poquitito más la mística empresarial, porque aparte de tener tu misión, tu visión y tus valores, estamos hablando de un desarrollo de mística empresarial, es decir, lo que rige tu vida. O sea, supongamos que ya estructuraste el comportamiento, no tienes de la A a la Z, pero te sale un problema que nunca había sucedido. ¿Cómo tomas las decisiones? Y además resulta que en ese momento tú como empresario te diste tus primeras vacaciones y vas en vuelo y no hay señal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tú ya les enseñaste y compartes una cultura organizacional con tus trabajadores, que lo primero que tenemos que hacer es, 1, velar en equilibrio por el bienestar de tus clientes y el bienestar de tu empresa, de manera ética, es decir, buscando el bien. Y entonces el colaborador dice, ¿gana mi cliente? ¿Puedo atender a mi cliente? Sí. ¿Gana la empresa? Sí. No estamos falsificando, no estamos borrando, no estamos robando, no estamos haciendo eso. Entonces el colaborador empieza a pensar y decir, puedo tomar la decisión porque es un margen pequeño y podemos, oye, pues necesitas un crédito de 100,000, pero ¿cuánto te urge? 10,000. Entonces, mi política es que el patrón es el que utiliza y autoriza esto, ¿no? Pero como es emergente, pues entonces previamente platicado, yo sé que tengo autorizado hasta 10,000 pesos en casos emergentes poder autorizarlo. Claro. Esos son los sistemas, esos son los lineamientos. Si ya no me estar haciendo llamadas y WhatsApp y todas esas cosas, ¿no? Porque ya hay un sistema, hay una normativa que te va diciendo exactamente qué es lo que vas a hacer, lo que vas a hacer. Y entonces el colaborador se hace responsable de estar monitoreando y tiene un compromiso con el cliente, y en la primera instancia le puede, oye, podemos generar hasta un link donde estén los reportes, ¿no? Okay. Por ejemplo, yo soy una pata de chucho.
bueno, la verdad es que recuerden que tengo que estar viajando para aprender y revisar. Entonces Claro. a mí lo que me pasó es que de pronto me hablaban, me decían, le dejamos con sus asistentes tanta información, ¿qué pasó con esto? Y yo, oye, estaba apenas, ¿y a qué horas me lo dejaban? Y además te hablaban, te lo acaban ahorita y te estaban hablando. Entonces lo que hicimos fue a través de un pequeño control que podría revisar desde mi celular. Yo sabía, en el momento que llega un documento, lo subían, me ponían me subían el resumen, quién lo había llevado, a qué hora lo habían llevado y el documento. Entonces yo podía estar checando desde mi celular En donde estuvieras. lo que era. Y entonces lo checo, pero ya no tengo que estar esperando la llamada y ahí mismo daba instrucciones. Y mis colaboradores revisaban a través de, o les llegaba la notificación de ya contestó y está. Y de esa manera no es un control, no es estar supervisando, Claro, es un sistema de comunicación. una comunicación para saber en qué nivel andamos todos. Ok, entonces ya lo saben, si ustedes, que es importante porque tenemos muchos negocios en Chiapas, hay muchos dueños de negocios que pues sería deseable que hay ideas maravillosas en esos negocios, hay valores importantes en esos negocios, hay pues innovación incluso en algunos de esos negocios, pero sería importante que esos pervivieran y una forma de hacerlo es a través de Graciano, que es una empresa que se dedica a hacer que tu negocio se convierta en una empresa. También nos comentabas de que tienes un proyecto que se llama Educando. ¿Nos podría hablar tantito de este proyecto? De este proyecto. Es? En la segunda parte, ¿te acuerdas que decía que lo hacía a nivel macro y que lo macro era la parte de la educación? Me siento muy honrada de ser un coach educativo de la Fundación Educando. Educando es una fundación norteamericana que opera en México, en Brasil, en Estados Unidos y ha tenido una intervención también en Colombia. Pero en México está principalmente en el estado de Chiapas y lo que buscamos es desarrollar habilidades gerenciales y directivas en los directores de escuelas públicas, supervisores, ATPs, para garantizar la calidad educativa. Te quiero compartir una experiencia nada más. Cuando la realidad es que lo mío siempre había sido el sector empresarial, y entonces cuando me retiro del sector empresarial porque estaba trabajando y me piden mi renuncia voluntaria, entonces me retiro de ese esquema y voy a mi alma mater a pedir trabajo de dar clases mientras conseguí un buen trabajo. ¡Wow! ¡Qué error tan grande! Ser maestro es una vocación, es un compromiso increíble. Y así que lo primero que hago es, ¿qué significa educar? Dice, sacar a la luz de dentro de los individuos sus habilidades y destrezas para alcanzar su destino. Y yo dije, en la torre, Pepe, ¿cuál es tu destino para que yo te ayude? No, pues Ni yo sabía cuál era. No, o sea, ve qué complejo. Y entonces en esto, pues empecé a prepararme y a visualizar de manera diferente. Y me quedé más de 19 años ahí en el sector educativo. Y de pronto mi hijo, que estaba iniciando la prepa, me dice, oye, mamá, ¿me das permiso? Veo que ¿me das permiso de ir al Starbucks, a un café? Yo, ok, sí. Y de pronto veo que se pone con mi papá a charlar y así, ¿no? Y ya cuando regresa, me dice, oye, mamá, fíjate que me fue muy bien, que llego y que había 2 por 1 en la cafetería en frappés. Y dije, ¿me los tomo? ¿No me los tomo? Dice, no, me voy a esperar. Y cuando veo que viene mi amigo, ¿no? Viene y ya pido los 2 frappés, le abro la puerta, lo recibo con el frappé y me dice, ya ves, ma, atención y servicio al cliente. Y, oye, ¿por qué atención y servicio al cliente? ¿A qué fuiste con tu amigo? ¿Qué crees, ma? Que reprobaron. Y entonces el maestro les dejó que hicieran 100 ejercicios para que pasaran. Y le pregunté a papá que sí, ¿cuánto cobrábamos por hacerles los ejercicios? Y dice papá, pues 5 pesos para que no nos veamos tan caros. Ok. Y luego me dice mi hijo, oye, mamá, ¿me das una base de 300
datos. Y yo, 300 datos, ¿para qué lo quieres? Es que es una tarea, me la dejaron. Y le digo, ¿te la dejaron? Sí, ma. Y luego me queda viendo, bueno, te voy a decir la verdad, ok, no, son 100, pero como le voy a hacer la tarea a mis amigos y les voy a cobrar, necesito 200 más. Ah, perfecto, y se queda. ¿Y me la vas a dar? Y yo, sí. Y se voltea a Dre y me dice, ¿y por qué? ¿Por qué me dijiste la verdad? Y mientras me digas la verdad, podemos ver cómo trabajamos. En esa, para no hacerte muy larga la historia, ese fin de semana, Edrey Arturo, que es mi hijo, se ganó 3,000 pesos en un fin de semana. Te estoy hablando de hace cerca de más de 10 años. De 10 años. Y entonces le digo a Edrey, oye amor, ven. Le digo, se le pagó a mi papá, le dio su dinero y él se quedó con su dinero. Y entonces le digo, oye amor, ¿ya viste lo que hiciste? Y se me vas a regañar. No, mi amor, ven. Digo, ¿qué hubiera pasado si hubieras trabajando por salario mínimo? En aquel tiempo creo que estaban en 57 pesos, ¿no? Digo, lo dejamos en 50. Entonces, ¿cuántas horas realmente trabajaste de estas 72? ¿La neta, man? Sí, la neta. 24 horas. Ok, 24 horas. Y entonces, ¿cuánto hubieras ganado si estuvieras ganando salario mínimo? Y multiplica 24 por 50. Les digo, no, mi rey, recuerda, son 50 por 8 horas. 24 entre 8 son 3. Por 50 hubieras ganado 150 pesos. Estás bien loca. Le digo, no, nos fuimos a la ley federal, checamos y todo. Al punto al que quiero llegar, por fin entendí para qué sería la educación. O sea, Edrey ganó 3,000 pesos en primer lugar porque sabía hacerlo, ¿ok? Sí. En segundo lugar, porque había desarrollado habilidades sociales que les permitía identificar con sus cuates y que tuvieran confianza y le dijeran, ayúdame a hacer esto. Y en tercero, porque tenía a mi papá que era ingeniero mecánico automotriz y que además era director de una preparatoria y tenía la experiencia. ¿A qué voy? Una educación de calidad le va a enseñar al individuo ¿a qué? A que sus conocimientos le permitan solucionar problemas de la vida diaria y aprovechar esas oportunidades, ¿no? No está bien que le pagues a otro por hacer la tarea, pero claro, aquí el punto clave es que Edrey decidió desarrollarse, aprender y lo más importante, él empezó a hacer negocio. Y además tenía una estructura indeleble, pero tenía el soporte de mi papá, que era maestro y que sabía todo lo que estaba haciendo de física y matemáticas. Eso es lo importante, por eso estoy tan orgullosa de estar en Educando. Además, hoy, si educamos de verdad, este individuo va a poder saber decir no al consumo de enervantes, saber identificar que las emociones son complejas, que hay un grado de soledad aún más fuerte en los jóvenes, que todo es la computadora, todo es el celular y nos olvidamos de platicar, ¿verdad? Entonces, en este sentido, una educación de calidad te va a enseñar a tomar decisiones, a descubrir lo inteligente que eres, porque además tenemos el cromosoma número 6, y ese cromosoma número 6 es el de la inteligencia, entonces somos inteligentes. Claro, se requiere esfuerzo, trabajo y dedicación para crecer. Y Educando nos ayuda en esto. Ese es el proyecto, promueve contenidos, experiencias sobre habilidades sociales. Hay un diplomado general se llama el diplomado Listo, que es liderazgo y acompañamiento educativo. Entonces, ¿y está dirigido para quiénes? Para los directores, ATPs y supervisores de escuelas públicas, desde la básica hasta la nivel medio superior. Tarda 8 meses, tomas el diplomado en línea y es totalmente gratuito. No, porque hay empresarios que nos están apoyando a esto. La convocatoria está, si gustan meterse al internet con Educando o Diplomado de Liderazgo y Acompañamiento Educativo. Voy a reconocer un gran esfuerzo que se está haciendo en Chiapas y de hecho el 26 de junio estuvimos en el
en las instalaciones del Cobach, donde más de 85 maestros tomaron ese diplomado y lo culminaron. Y se aperturó aún más la oportunidad para los maestros de educación básica y educación media superior. La idea es que, igual que en los negocios y en las empresas, el éxito de ese negocio, empresa o de la escuela es del director y de su equipo. Entonces, a través del liderazgo, ya ahí trabajamos con eso. Son 8 meses, están en línea, aparte de recibir la tutoría, reciben un acompañamiento, ahí yo soy el coach educativo, y además hay webinars con especialistas en los diferentes temas. No, pues interesante todo lo que nos has comentado. La verdad que este proyecto Educando es así como una actividad complementaria que tú realizas, aparte de tu proyecto central, que es el de potenciar el talento humano. Y Pepe, perdón que te interrumpa, quiero aprovechar otro aspecto. Para los que son tenderos, estoy colaborando, y también el Centro Empresarial, con la Fundación Coca-Cola en el programa Grandes Tenderos, Grandes Tenderas. Es totalmente gratuito. Trae 5 módulos que la realidad, si lo quieres terminar en un solo, te lleva entre 2 y 4 horas. Pero, no, hombre, está buenísimo. Te llevan de la mano para hacer que tu tiendita crezca. Entonces, son oportunidades. Invito a estos grandes tenderos y tenderas de Chiapas a buscarlo así en Facebook, o meterse al internet y buscar el programa Grandes Tenderos o Gigantes del Barrio, y de verdad de mí se acordarán. Hay aspectos de liderazgo, de administración, de todo. No, ya había escuchado de Gigante del Barrio, interesante. Pues ahí están las opciones, pero lo más importante es que no te olvides. Si tú quieres pasar de negocio a empresa, aquí en el Centro Empresarial de Chiapas vas a tener a la empresa Graciano, que te va a brindar la asesoría, te hacen un diagnóstico gratis, pero lo más importante es que hacen una planeación para que con esa planeación tú puedas hacer toda la ruta de lo que será ese proceso, ¿no? de pasar de un nivel a otro nivel y poder disfrutar también la existencia y los bienes y los beneficios que tú vas creando como empresario. Así que ahí está la oportunidad. ¿Algo más que quieras agregar? Pepe, pues darte gracias a ti y a tu equipo. Me siento muy, muy honrada. La verdad es que me ayudaste a clarificar muchas cosas. Y por favor, vean y contrate también a Pepe Cruz. Simplemente platicando con él te ayuda a crecer. Muchas, muchas gracias. Pues ahí estamos. Ya sabes, si te gustó esta entrevista, ¿qué hay que hacer? Dale like, comenta, compártelo. Es una forma de ayudar a muchas personas, porque al compartirlo, otras personas conocen de esta información tan valiosa que hoy tuvimos la oportunidad de conocer a través de Margarita. La verdad que es excelente, es doctora, pero por la confianza y la amistad que hemos ido construyendo, pues le podemos decir la doctora Margarita, la verdad que Maggie, está bien, para que tú, otras personas conozcan y pasen de ser dueños de negocios a empresas. Nos vemos próximamente. Muchas gracias. Hasta luego.